empezaste en la construcción y luego acabaste en el mundo startup. ¿Qué es lo que tanto te apasiona de ese mundo? Yo estaba, digamos que empezando mi carrera profesional cuando estuve en la industria de la construcción. Por ahí empecé y sentía como que me faltaba algo importante. Las startups, como te estaba comentando, es algo que yo no conozco muy a fondo, pero al mismo tiempo son inversiones. Una startup requiere el 110% de ti. Lleva casi 2 años trabajando full como si yo fuera una máquina. Voy a un retiro con psilocibina y para mí eso fue un reencuentro con mi espiritualidad. Es algo que no diría como que lo recomiendo abiertamente porque sé que también es un tema delicado. Mi experiencia fue muy bonita. Literal, el mensaje era como: si pudieras crear una startup sin límites de presupuesto, ¿qué problema intentarías resolver? ay, huepucha. Invitada de hoy es Manuela Lopera, también conocida en redes como Manulotech. Manuela dejó atrás el mundo de la construcción para reinventarse en tecnología. Pasó de no saber qué era una startup a trabajar hombro a hombro con fundadores, levantar comunidades y contarle detrás de cámaras sin filtros ni poses. Pero no todo fue crecimiento. También vivió el burnout, se desconectó de sí misma y fue en un retiro con psilocibina donde empezó a reconectar con su propósito. Hablamos de todo: cultura startup, conciencia, contenido, inversiones y cómo construir una marca personal que sea tan real como potente. Este episodio es para ti si quieres reconocer startups con futuro, aprender a cómo invertir en ellas, descubrir lo que realmente ocurre detrás del telón y sobre todo lograr un balance entre ambición profesional y bienestar personal. Manuela, pues te quiero dar la bienvenida a este episodio de Inversor Compuesto. Alfonso, no, muchas gracias por la invitación. La verdad, estoy muy contenta porque he visto las personas que has invitado, escuché también tu historia y bueno, estos espacios para conversar de cosas que nos gustan, para aprender, me encantan. Entonces, gracias. Pues estoy muy emocionado en tenerte aquí porque es un episodio que va a estar muy bueno porque vamos a hablar de startups. Las startups, como te estaba comentando, es algo que yo no conozco muy a fondo, pero al mismo tiempo son inversiones. Entonces, queremos conocer un poco más a fondo eso. Queremos, tú que tienes esa experiencia de trabajar en una startup, cómo funcionan desde adentro. Entonces va a estar muy interesante. Quería arrancar con que nos cuentes un poquito quién es Manuela. Bueno, yo soy, como bien lo dices, bueno, soy una apasionada de las startups, de la tecnología. Me disfruto mucho trabajar en este ecosistema. Y un poco de mi background profesional: soy especialista en venta consultiva para productos de tecnología. También me he desarrollado en marketing digital. Han sido como mis backgrounds en este ecosistema. Y adicional, que es incluso un poco por lo que llego ya al mundo startup, es que tengo una cuenta que se llama Manulotech, donde creo contenido para visibilizar el ecosistema, o sea, que más personas conozcan qué estamos construyendo. Ya, y aparte de eso, pues sí, me encanta disfrutarme la vida, o sea, que cada cosa que haga sea porque me nace, porque me gusta estar con mi familia, con mi novio. Eso es un poquito de mí. Excelente. Pues, ¿cómo ves si rompemos el hielo jugando un juego? Ok. ¿Vale? Te voy a decir unos nombres de unos startups y te Ujú. voy a explicar qué hacen esos startups. Algunos de ellos son reales, algunos de ellos no. Y tú me dices si crees que es un startup exitoso o fue una falla rotunda. Oh my God. El primero, ahí te va, se llama Cuddle Clones. Es una empresa que hace réplicas de peluches de tus mascotas. ¿Real o una falla épica? No lo sé. Como startup de crecimiento acelerado, me costaría creer que sea exitosa. O sea, ¿crees que es una falla? Creería que sí. Bueno, estás equivocada. Es real. Y cuando la estaba buscando, está bien chistoso porque me tocó meterme a buscar un poquito. Realmente vas a la página de Cuddle Clones y sí, le mandas la foto de tu mascota y te hacen un peluche. Hay negocios de todo. Sí, no, y hay gente para todo. Ahí te va la segunda. Rent a Chicken. Es un servicio de alquiler de gallinas ponedoras para tu jardín. ¿Crees que es real o falla? Ya no sé, o sea, yo creería que es falla, pero ya no me sorprendería si es real. Esa sí es real. Es real. Es real. Sí, para aquellos que les gustan tener los huevitos frescos, Ajá. pues te rentas tu gallina. Rentas la gallina. Ay, Dios. Ahí va la tercera. Air Umbrella. Ujú. Es un paraguas invisible que usa aire a presión en lugar de tela. Voy a decir que es así y esa no va a ser. Esa sí es falla. Esa sí es falla. Sí, Ah, esa sí es bueno. falla. No funcionó bien y se cayó. Pero sí sacaron o sea, literal sacaron el producto, lo levanté. Estaba viendo hasta la página de Kickstarter donde es como un seed capital para empoderar Una esas ideas y aceleradora. ahí estaba la idea y yo no me estaba muriendo de la risa. Bueno, y la última
Y mi favorita se llama iSmell. Es un gadget para transmitir olores a través del internet. ¿Qué? ¿Será que ¿Real? no existe ya? ¿O falla épica? Yo creo que es falla épica. Sí, fue falla épica. Pucha, no, es que ya estaríamos en otra Fracaso cosa. total. Fracaso total en los 2000. Al principio del 2000. Si pudieras crear una startup sin límites de presupuesto, ¿qué problema intentarías resolver? Ay, pucha. Qué pregunta tan difícil. Pero yo creo que me iría por acceso a la educación Acceso a la educación. a nivel mundial. Sí, siento que mientras más oportunidades hayan, sea Latinoamérica, sea África, o sea, en las diferentes zonas donde sabemos que los recursos no nos han tocado como a nosotros, de ahí esas personas van a ser los futuros founders que también nos ayuden con temas como el cambio climático, ¿cierto? Claro. Y así sin fin de problemáticas que tenemos, pero si bien es un problema que diríamos, pues, hay demasiadas startups para eso, realmente cuántas se están dedicando a ese sector o esas personas que no tienen las mismas posibilidades que de pronto muchos sí hemos tenido. Enfocado a la educación 100%. Es que la educación es algo tan importante porque es lo que, como dices tú, pues es lo que lleva a los cambios, ¿no? No me acuerdo dónde escuché, creo que fue un líder colombiano que hablaba mucho de eso. Es que para hacer cambios a largo plazo tienes que enfocarte en la educación, tienes que educar a los niños que van a ser los futuros líderes para que ellos puedan generar esos cambios que tanto queremos, ¿no? Total. Pudo haber sido Freddy Vega, que es el CEO de Platzi, que incluso Platzi fue como la startup que a mí me mostró que era el ecosistema startup y yo dije, yo quiero estar ahí. Pero él habla mucho de eso y también cómo empoderas a las personas y cómo cambia la mentalidad cuando tienes las herramientas correctas. Entonces, sí, Miriam, sí, puede ser temas bien académicos, pero también esa parte de formación de la personalidad, que ellos sientan que pueden, o sea, que a pesar de las circunstancias y de lo que han vivido, que sean personas que se empoderen y digan, yo también puedo hacer cosas gigantes. Claro. Me encantaría. Súper bien. Algo muy interesante que me llamó la atención de ti es que empezaste en la construcción y luego acabaste en el mundo startup. ¿Qué te llevó a la startup y qué es lo que tanto te apasiona de ese mundo? Bueno, yo estaba, digamos que empezando mi carrera profesional cuando estuve en la industria de la construcción, que igual es una industria a la que también le agradezco muchos aprendizajes, pues por ahí empecé, pero me sentía como en un momento de mi carrera que yo decía, pues sentía como esto era, o sea, uno se gradúa de la universidad y empiezas a trabajar y sentía como que me faltaba algo importante, pero no sabía qué. Y yo siempre me he considerado muy nerd, pero ni estaba estudiando, sino que como que solo trabajaba. En esas me encuentro con Platzi, que es una plataforma para que tú hagas cursos en línea. Me pongo a estudiar ahí marketing digital. Perfecto, creo que ahí ya estábamos empezando en etapa de pandemia. Y ellos tienen una escuela que era la escuela de startups. Entonces, ahí como que eso me llama la atención. Empiezo a estudiarme esa escuela y yo digo, ¿qué es esto? O sea, la gente de verdad, o sea, trabajan así. Yo no sabía nada de que eran startups y ya luego me di cuenta que tenía amigos que ya estaban trabajando en startups, que se conocían el ecosistema. Para mí estaba haciendo como un mundo nuevo y empiezo a ir a estos eventos de networking donde tuve la posibilidad de sentarme a hablar con founders, ir a un primer Starco y ver esa dinámica de los fundadores haciendo su pitch a los inversionistas. Y no sé, me pareció como que era gente que se sentía muy viva trabajando, comunicando sus ideas y que de verdad estaban pensando en cosas muy locas, pero que las querían llevar para algo gigante. Entonces conecté con eso, pues como que vi esa dinámica y yo dije, yo quiero sentirme así cuando esté trabajando. Siempre me ha gustado mucho trabajar, pero siento que me falta algo. Y ya ahí me decidí, yo dije, voy a hacer el cambio de tecnología. Ahí me demoré un poquito, porque en esa época sí siento que pesaba mucho como el apellido que ya tuvieras de otras startups, por ejemplo, y yo no lo tenía, entonces tampoco quería sentir como que estaba empezando de cero, como que no tenía experiencia en nada, porque yo sí tenía una experiencia. Y para que eso me ayudara, pues ahí es que ahí digo, bueno, voy a crear un perfil que me ayude a generar esas conversaciones, o sea, que listo, no tengo la experiencia, no he trabajado en tecnología, es verdad, pero estoy aprendiendo, o sea, y quiero ir compartiendo lo que estoy aprendiendo. Entonces, incluso así nace Manulotech. Empecé a crear fue contenido sobre marketing digital, que era en lo que me estaba ahí como ya especializando. Y ya yendo a los eventos y todo, yo dije, está como más chévere hablar de las startups y ya.
Entonces pero fue o como sea, así. ese fue un giro radical, ¿no? De Sí. construcción al mundo tech, al mundo startup, es totalmente diferente. ¿Qué fue lo que más te costó, no sé, lo que más te costó aprender, por ejemplo, de lo que es el startup en sí, el mundo startup? Yo creo que yo iba muy preparada académicamente, porque me había leído todo, tenía todos los cursos, pero una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es ya tú entrar a la práctica. Entonces, también creo que las mayores lecciones que rapidito vi cuando entré a tecnología fue también aprender a no romantizarlo tanto, porque claro, cuando tú tienes un sueño y te dices, es que yo quiero eso y eso va a ser lo mejor y todo, pues cuando llegas también es darte un poquito con el choque de la realidad y saber que lo que veías que decían que era acelerado, que era un reto grande, era 100% verdad. Entonces, ¿cómo haces ya tú para enfrentar eso y decir, listo, así con todo y el desafío que hay, la exigencia que hay y el riesgo también? Eso era lo que yo quería y bueno, y la realidad es que sí, con todo su riesgo y la dinámica, me ha gustado mucho y es donde me siento cómoda trabajando. Pero el mayor reto creo que podría decir que fue ese, fue entrar y decir, ok, esto era. Esto era y aceptarlo con su todo, con lo bueno y con lo no tan bueno. Bueno, y hablando de la famosa cultura de los startups, ¿cómo es la cultura en un startup? Bueno, es que cuando dices esa pregunta yo pienso como en las series de WeWork o Spotify. Pues es lo que me interesa mucho aprender de ti es uno que no está en ese mundo, o sea, pero que se escucha tanto, es que la cultura, es que esto, lo otro. ¿Cómo es la cultura? O sea, ¿cómo se le explicarías a alguien que no conoce qué es una startup? Ok, para mí la cultura en una startup es la comunicación. O sea, realmente es la base de la comunicación en una empresa. Y por comunicación diría que es la manera como se comunican los equipos. ¿Cuál es la sinergia que hay al momento de trabajar? Que probablemente tú entrarás a una startup y después a otra y vas a decir, la dinámica es totalmente diferente, ¿sí? Pero al final es lo mismo, o sea, es cómo se toman las decisiones, cómo se da el feedback, cómo trabaja el equipo en conjunto cuando las cosas no van como se supone que deberían de ir. Y sí creo que permea mucho desde el CEO o desde este funding team, porque al final son las personas que iniciaron, que fueron los que contrataron a esos primeros colaboradores y mostraron la dinámica de cómo se iban a dar las cosas. El equipo luego sí va a crecer, van a llegar otras personas probablemente con sí, otras ideas, otras maneras, pero a la final, por la misma dinámica del ecosistema de que no hay tiempo, o sea, esto es rápido, tú tienes que entrar y decir, listo, me gusta o no me gusta esta dinámica y voy a ser capaz de acoplarme a cómo están haciendo las cosas acá o no, ¿cierto? Porque tampoco es como que te puedan dar los 6 meses para que tú te vayas adaptando, no. Tienes Eso, que entrar y o te adaptarte. ajustas o te ajustas. Oh. Y si es así de que muchas veces pues no hay estructura porque le están pues básicamente generando desde ceros, entonces es de que te llegan comunicación por todos lados, correos por todos lados, el CEO te está mandando un mensaje a la 1 de la mañana. O sea, si es así o no es el caso. Pues a mí no me ha tocado que el CEO me llame a la 1 de la mañana, pero sí creo que son cosas que se pueden dar. O sea, que sí hay de una startup que también puede ser algo que tiene sus pros y sus cons. Es eso que tú dices, el CEO, o sea, como que toda la gente está muy a la mano por lo mismo, porque no, si bien pues sí, hay unos, ya se empiezan a construir unos procesos y hay unos equipos, a la final todos estamos construyendo sobre la marcha y explorando un montón de cosas. Entonces, es muy sencillo que si tú estás viendo que algo en producto o hay algo que a ti no te está cuadrando, yo estoy en ventas, pero yo veo que hay algo ahí que se puede mejorar o que podríamos hacer diferente, es tan sencillo como que tú puedes llamar y ese debería ser tu deber de dar la alerta. Si tienes que hablarlo con el CEO o con el líder de ese equipo, con quien sea, pero sabes que tienes a las personas a la mano para comunicarte y decir, hey, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? O de pronto esta no es la manera. Entonces, sí es, entre todos, no le llamaría como tanto de desorden, pero sí creo que es como que todo, o sea, todo el ecosistema, tú estás ahí y te puedes mover por diferentes áreas rápidamente y hay que hacerlo. O sea, que también como experiencia te sirve mucho, ¿no? Porque estás aprendiendo, estás trabajando con el CEO, estás trabajando con el que se encarga de finanzas, vas mano con mano desarrollando procesos, desarrollando ideas, entonces estás aprendiendo
por todos lados, ¿no? No estás enfocado Así en solo es. una cosa. Y te enteras de todo. Sí, a mí esa parte, o sea, por más que hay veces el reto se sienta como difícil o que uno hay veces diga como, fue pucha, sí, es que una startup requiere el 110% de ti. O sea, no va a ser el 100 o el 80, no, tú tienes que dar tu 110% si quieres que eso sí salga adelante o quieres que las cosas pasen. Pero entonces ya tú miras y uno dice, sí, es mucho esfuerzo y todo, pero yo miro en retrospectiva, por ejemplo, ya voy a cumplir un año en Torre, que yo lo siento y en el equipo lo hablamos y también nos reímos de eso, porque es como un año, esto se siente como dos, Sí. todo lo que ha pasado y todo lo que hemos hecho, el tiempo se te va, o sea, hay una percepción diferente. Pasos grandes. Me hablaste un poquito de tu proyecto de Manulotech. Cuéntame bien a fondo de qué va el proyecto, cuál es el propósito de Manulotech. Ok, entonces Manulotech nace porque yo quería poder generar conversaciones con las personas que ya estaban en la industria. Y luego, pues una vez, o sea, mi gran objetivo era conseguir trabajo en tech, pero pues lo consigo y fue como, no, el proyecto está chévere, sigamos. Y hoy por hoy Manulotech lo que busca es eso, dar visibilidad al ecosistema, o sea, que de una manera muy, muy cercana, muy humana, tú puedas conocer las diferentes startups que se están construyendo a nivel LATAM, pero también quiénes son los otros agentes que están ahí, una aceleradora, cuáles son las entidades o los gobiernos incluso que están trabajando para que estas empresas salgan adelante. Entonces, ese es el propósito, conectar, que tú por un reel o por medio de un video o un evento incluso puedas decir, ay, a mí me interesa hablar con esta persona y que rápidamente o fácilmente puedas acceder a ese contacto. Ok, me encanta. Pues yo soy fan del canal, ya sabes que yo soy seguidor, entonces síguele, que le está haciendo muy bien. Ay, gracias. Desde tu experiencia trabajando con una startup desde adentro, ¿qué señales tempranas podrías decir que hay que estar pendientes o que hay que buscar para saber si una startup va a ser exitosa? O sea, tiene potencial de crecimiento. Ok. Bueno, yo creo que ahí toca como entrar y mirar, así como cuando tú vas a hacer una inversión literal, también diría que va por lo mismo. O sea, un 100% asegurado creo que nunca vamos a tener, pero hay varios factores que tú puedes ir evaluando que te pueden ir diciendo como, bueno, esto hacia dónde va, ¿cierto? Número uno, bueno, ¿quiénes son los fundadores? Eso es algo que incluso los inversionistas miran mucho, qué background tienen, sí, como ya qué otra experiencia han tenido, si de pronto ya han sido emprendedores, incluso eso puede ser una buena señal porque ya se equivocaron, las probabilidades de éxito pueden ser más. También, ¿cuál es el tipo de la solución? Pues, ¿qué tipo de solución? ¿Qué problema están solucionando? ¿Y cuál es la magnitud? ¿Qué mercado tiene ese problema? Porque si es una startup y tú quieres es que sea una empresa, ya sea que luego la vendas o que salga a bolsa, es porque tienes un mercado lo suficientemente amplio para que esas condiciones se den. Y lo otro sería el timing, ¿cierto? El famoso timing que tanto hablan, que es si todas las condiciones pueden estar perfectas, el fundador, era el producto, todo estaba increíble, pero no llegó en el momento correcto. Que incluso un ejemplo puede ser cuando sale la primera vez cuando comenzamos a hablar de todo el tema del metaverso, era como, no, ya, esto fue, no sé qué, y al parecer el timing no fue perfecto porque no estábamos preparados, o sea, hoy todavía es un desarrollo que ahí va, que probablemente en su momento estallará, pero no estábamos tan listos como pensábamos que ya en un año íbamos a estar todos ya en el metaverso y conciertos y no sé qué, no, al final no, todavía no está pasando. Entonces, muy temprana la idea. Muy temprana la idea, sí. Pero bueno, a veces así son todas las buenas ideas, a veces pasa que son muy tempranas, ¿no? Hablando de los founders, Manu, ¿qué indicadores buscas tú en esa persona? El founder. Bueno, primero, está un poco difícil la pregunta, pero yo diría, ¿en qué tipo más bien te devuelvo la pregunta, ¿en qué tipo de situaciones? Porque podría ser, una cosa puede ser cuando tú vas a trabajar con la persona o cuando estamos hablando de invertir, porque ahí podríamos ver dos perspectivas diferentes. Yo te estaba preguntando más que nada desde el punto de vista como inversor. Ok, listo. Entonces, pero me imagino que tendrá mucha similitud también para seleccionar con quién trabajar, ¿no? Sí, sabes que tienes razón. Porque incluso es algo que yo he pensado, como, o sea, cuando elijo dónde quiero trabajar o en qué proyecto quiero estar, una de las lecciones que me han quedado es ir a esa conversación con ojos de inversionista.
Porque literal, o sea, cuando tú escuchas a un founder, y por ejemplo a mí me encanta tener conversaciones con founders porque escuchar cómo venden su idea, lo que están construyendo, la visión que tienen, porque ellos te venden un futuro. Entonces, si tú vas a ser el inversionista, vas a ser el colaborador, no estás invirtiendo necesariamente dinero, pero vas a invertir todo tu tiempo y tu energía, entonces total, que están muy alineados, es mirar, bueno, ¿cuál es el perfil de esta persona? ¿Cierto? Una parte técnica sí podría ser mirar, bueno, esta persona por qué se enamoró de ese problema. Si es que ya venía de un background, conoce muy bien la industria, conoce ese público objetivo, ese cliente ideal, y lo conoce también que por eso está obsesionado por solucionarle. Eso puede ser una cosa. Lo otro es qué tanto conectas tú con esa persona, porque a la final tú vas a ir también a ayudar a construir esa idea. Qué tanta confianza hay también ahí, puede ser un punto importante. Y lo otro es evaluar muy bien cuál puede ser ese compromiso, ¿cierto? Que eso también eso ya es como más de la parte del inversionista, lo evalúan mucho y es, bueno, ¿cuántas personas son los fundadores? Si es uno, y vas a ver, y es un fundador que está totalmente comprometido con el proyecto, o si aún no, porque no lo está haciendo. Entonces, te diría que pueden ser esas tres, o sea, mirar el background, la sinergia que hay, porque a la final eso es casi que, en inversionistas es casi que un matrimonio ahí lo que estás construyendo. Y lo otro es, ¿qué tanta sinergia ves de ese founder con ese problema, con esa idea? También otra cosa que te podrías fijar ¿es técnico o no? Porque aquí estamos hablando de que se va a construir un producto tecnológico y si no es técnico, pero la tiene súper clara de qué es lo que quiere construir, cuál es ese equipo que lo acompaña para que ese producto sí salga como debería ser. Ya, ok, me encantó la respuesta. Bueno, y ahora también trabajas tiempo completo con un startup que es Torre AI. ¿Nos puedes contar un poquito de Torre? Claro que sí. Bueno, en Torre tenemos una misión muy bonita que es make job fulfilling for everyone. Entonces, hacer ese match entre ese colaborador, esa persona que está buscando como ese trabajo que lo haga sentir vivo, por decirlo así, junto con la empresa que también está buscando ese perfil. Entonces, ¿cómo podemos alinear de una manera más fácil y rápida? Lo hacemos por medio de inteligencia artificial, que se pueda hacer ese match sin necesidad de, o sea, hay muchos desafíos en esta industria, pero digamos que los más comunes que son que pierdes mucho tiempo, que contratas el perfil que no era el indicado, que por ejemplo para el candidato no es la mejor experiencia porque la empresa está corriendo un montón de procesos al tiempo, se le olvida responderle al candidato, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es toda esa parte operativa que hay como en la mitad entre hacer este match, lo podemos automatizar e incluso tenemos una reclutadora con inteligencia artificial que se llama Emma y Emma se encarga de contactarse con el candidato y llevar como toda esa conversación para que incluso para el candidato sea una mejor experiencia. Ok, wow. ¿Y cuánto tiempo lleva ya Torre AI desde que se fundó, desde que se creó? Desde que se creó fue 2019, cuando ellos ya empezaron operación. Digamos que ahí hay un par de añitos antes, pero ya cuando empieza Torre AI como tal a funcionar fue 2019. Entonces sí, ya son casi 5 años. ¿Y el mercado que targetean ustedes es Latinoamérica o es Colombia o cuál es el mercado? Es Latinoamérica. Toda Latinoamérica. Sí, digamos que sí tenemos como fuerza en México y Colombia, en Estados Unidos también porque fue el primer país donde se inició Torre y ya pues hay como otros planes de expansión, por ejemplo a Europa, porque a la final es un mercado que tiene mucha necesidad, Sí, el tema del reclutamiento. Está increíble. O sea, yo es todo lo que me paso, yo creo que 1 o 2 horas al día tratando de aprender sobre inteligencia artificial, porque por ahí el que no está aprendiendo ahorita inteligencia artificial se va a quedar muy atrás. Así es. Es impresionante y soy súper básico, o sea, usando ChatGPT y así, pero ya que empieza a conocer el perfil, le estaba contando a Laura, me empezó ya a conocer mi perfil de cómo hablo yo, cómo me gusta decir las cosas y te lee la mente esa cosa. Ajá. O sea, es impresionante, me ahorra, no sé, por ejemplo, hasta a veces en escribir las preguntas, en redactarlas mejor, yo creo que me ahorro un 70% del tiempo. No, total. O sea, yo también, y te lo digo también como creadora de contenido, él te aprende a conocer
Y ya, o sea, las preguntas se van muchísimo más fácil. Entonces, sí, para acelerar procesos, no, para muchas cosas, yo también diría que, como tú dices, o sea, literal, empezar por conocer las diferentes herramientas que están saliendo. Decir, ve, yo me voy a poner a probar esta, voy a mirar esta para qué me sirve, según también en lo que tú trabajas, qué tareas. Tú dices, no es que lo que me demora 1 hora, esto lo podría hacer 15, 10 minutos, Sí. ¿cómo lo acorto? Entonces, voy a usar esta herramienta o esta otra. Yo incluso pues ayudando a a otra empresa para ya algo muy específico que era un e-commerce, nos encontramos con una herramienta que ellos están en Colombia, pero tienen unos productos que venden en México. Entonces había como un choque ahí cultural con que te atendiera alguien de Colombia. O sea, no es que esté mal, pero obviamente si te habla alguien de México, pues lo vas a Se sentir nota más que es de cercano. México, sí. Y encontramos una herramienta que literal te cambia la voz con las notas de voz. Alguien mexicano, O sea, te pone el así. acento mexicano, el acento Las colombiano, el acento palabras, paisa. no, o sea, es una locura. No, es una locura. ¿Qué, ya has probado DeepSeek? Sí, ya lo probé también. Ese no lo he probado. ¿Qué tal está? Para creación de contenido, pruébalo, porque está Sí, para muy crear bueno. contenido. Sí, de verdad que sí, creo que ahí sí ya me pasé. O sea, para generar imágenes o solo Bueno, más como la parte de, yo lo estoy usando más para estructurar estructurar. los guiones, copies. Siento que Más avanzado que está más ChatGPT. avanzado, sí. Eso está de locos. Eso está de locos. Bueno, el inteligencia artificial, ese es un podcast. Yo creo que podemos hablar de inteligencia artificial todo el podcast, pero vamos a dejarlo ahí con la inteligencia. Cuéntame, eres embajadora de Startup Links. Cuéntame de qué se trata Startup Links, qué haces ahí, de qué es el proyecto. De una. Entonces, bueno, Startup Links, ellos lo que hacen es, antes de que yo entrara, porque también los conocí literal por las redes, lo que yo veía era que ellos compartían contenido sobre Venture Capital, hacían unos eventos online muy chéveres y pues como que nos seguíamos. Y ya una vez Israel, que es el CEO, me escribe y me dice, ve, conversemos, me cuentas tú qué haces, te contamos nosotros qué hacemos. Startup Links lo que busca es, uno, educar a los emprendedores en el juego del VC. O sea, que entendamos cuándo de jugarlo y cuándo no es necesario jugarlo realmente. Pausa. El VC, para los que no saben, ¿qué es el VC? Bueno, el Venture Capital es una forma de inversión. Entonces, ahí, ¿qué hacen los inversionistas? Le apuestan a una idea que tiene potencial de crecimiento. Entonces, en el caso de las startups, pues es una empresa de tecnología de alto impacto, o sea, tiene mucho potencial, pero que pues, como está empezando no tiene los recursos. Si va a un banco, el banco le va a decir, pues, tú no tienes nada. Entonces, más bien el inversionista le dice, bueno, yo te voy a poner un dinero y a cambio tú me das una participación en la empresa. Entonces, realmente en el Venture Capital o cuando estás invirtiendo en startups le estás apostando a un futuro que si pasa, el retorno que se espera es mínimo 10x. ¿Cierto? Entonces, ese es el Venture Capital. Entonces, Startup Links, déjame ver si entendí, conecta el capital, el Venture Capital, el inversor, con el startup. Así es. Es parte de, digamos que hay una primera parte que para nosotros es muy importante y es la educación en este tema, porque claro, la realidad es que sí, levantar inversión se ha puesto como muy de moda también. Ser CEO de una startup también se ha puesto muy de moda. Entonces como que también nos metimos en la cabeza que para ser una startup exitosa tienes sí o sí que ir y levantar capital. Pero pues no necesariamente. Y hay modelos de también empresas de base tecnológica que simplemente el modelo no necesariamente necesita inversión, no necesariamente da para que para que tengas este crecimiento súper rápido. Sí, puede ser un muy buen negocio, muy rentable, está perfecto. Pero cuando ya tú entiendes que lo que tú estás buscando y lo que tu producto, tu solución apunta, sí es ya una solución que la puedes vender, pues podríamos decir primero a nivel región y luego mundial, por ejemplo, puede ser muy atractivo para los inversionistas. Entonces, que en el momento que tú digas, sí, yo voy a levantar inversión, conozco todo lo que implica, nosotros somos puente también para que conectes con VCs. Súper bien, porque justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿cómo le hace a alguien desde el punto de vista, otra vez, hablando del inversor, o sea, cómo encuentras estas startups? Entonces,
Startup Link puede ser una de esas herramientas donde uno puede ir a filtrar y buscar las empresas que estás buscando invertir, por ejemplo, si te gusta invertir en startups. Sí, se hacen parte de nuestra comunidad, incluso algo que está próximo a lanzarse en 2 meses ya la debemos tener, es la plataforma que ya hemos tenido varias versiones, pero yo creo que esta sí va a ser la top, que es que tú puedas hacer ese match como rápidamente, que tú puedas entrar y buscar cuáles son las startups, pero también ver cuáles son los VCs que tenemos, cuáles son los aliados, por ejemplo, en temas de mentores también. También proporcionan el link al VC. O sea, si yo tengo una startup, por ejemplo, y estoy buscando capital, también proporcionan esa conexión. Claro. Ok. La idea es que también ellos puedan pues, encontrar sus startups o al revés. Incluso tenemos un evento muy chévere que se llama Reverse Pitch, porque por lo general pues tenemos Demo Days, donde que son muy conocidos estos eventos de los Demo Days en las startups, porque van los founders a hacer su pitch a diferentes inversionistas. Y el reverse pitch vienen los VCs y hacen su pitch de por qué ellos son un buen inversionista para una startup. Entonces, que también las startups los conozcan. Ok. O sea, se venden ellos. Se venden ellos. Sí, generalmente es al revés. O sea, el que tiene el capital es como que el que tiene el control, ¿no? Pero en un startup imagino que tienes que seleccionar también al inversor muy bien, porque te va a acompañar en ese proceso que puedes estar perdiendo dinero por los primeros años. Entonces tiene que ser alguien que sea pues compresivo, que vea realmente el futuro de la empresa y que no esté ahí solamente sí, cuándo vas a generar retorno, sigues en rojos, o sea, o que te ayude, o sea, sí está muy bien, obviamente la parte económica es importante, pero que también pueda llegar y aportar con otros conocimientos o conectarte con mentores o incluso con clientes. Entonces sí, o sea, poder escoger tu inversionista también es muy importante. Es una parte clave ahí. Bueno, ya hablando ya de un poquito de inversiones, desde el punto de vista inversor, si estoy viendo startups en que invertir, ¿cuáles serían unas de esas red flags que tú digas, sabes que si ves esto en esta startup, ni la toques? ¿Me puedes dar algunos ejemplos? No lo sé. Porque, pues digamos que no soy experta ya en ese tema de las inversiones, pero desde el punto de vista, se han visto, hasta tú trabajando entre una startup, si tú dices, es que si yo veo esto no va a funcionar. Ok. Y no es ciencia, no es una ciencia exacta, pero... Sí, pero como que pueden haber cosas que uno diga, bueno, pues yéndome a algo muy sencillo, algo muy simple, como que si no tienes un fundador que está 100% dedicado a ese proyecto, mejor no, porque eso sí necesita alguien que esté, o sea, que sea el corazón y el que mantenga eso funcionando. Lo otro que también puedes investigar es qué tal está el mercado, o sea, qué tal está esa industria, porque habrán soluciones que nos llaman mucho la atención, pero cuando te vas a investigar un poquito de cuánto puede ser el crecimiento, puede que no sea mucho. Entonces también como empápate de esa industria, de por qué te gustaría invertir ahí. Y lo otro es que siento que es una pregunta compleja. Tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. Este episodio de Inversor Compuesto está patrocinado por MP. Si quieres que tu marca llegue a más personas, MP te da la visibilidad que necesitas con más de 3,000 ubicaciones estratégicas en el norte de México. Con 20 años de experiencia en publicidad exterior, trabajan con marcas líderes como Apple, Amazon, Netflix y Soriana, ofreciendo muros, mupis, parabuses, puentes peatonales y pantallas digitales en 3D y materiales innovadores para destacar tu mensaje donde más importa. Enfatiza tu marca y hazla imposible de ignorar. Visita mpweb.com, se escribe empeweb.com o da clic en el enlace de la descripción y lleva tu publicidad al siguiente nivel. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Pero fíjate que chistoso que lo mencionas. No sé si te diste cuenta que siempre regresas al founder. Creo que el founder es una clave, o sea, la clave más grande puede decirse para el startup. Pues en este caso yo diría, sobre todo en etapas muy tempranas, sí, porque a la final
él es el que está teniendo la visión y el que está diciendo, para allá vamos, pero realmente falta todavía bastante para llegar allá. Y para eso es que necesita tus recursos, pues siendo ya uno el inversionista. También, si yo fuera inversionista de startups, que todavía no lo soy, pero si yo fuera inversionista de startups, también pensaría como, bueno, ¿qué valor adicional les puedo dar yo para que sí lleguen a eso? Porque ya también se vuelve, pues, parte de mí de, venga, ¿cómo vamos a hacer? Listo, usted tiene estos recursos, pero no sé, si en temas de, si de pronto el founder es técnico, entonces listo, la parte del desarrollar el producto está súper clara, pero eso hay que llevarlo a un mercado. Entonces, no sé, ventas y mercadeo no está tan claro, entonces yo puedo agregar valor ahí y ayudar, no sé, a montar ese equipo, por ejemplo. Entonces creo que también podría ser un elemento clave ahí. Ok. Bueno, sé que obviamente las ventas son clave para el crecimiento. Sin ventas, pues no hay negocio, ¿no? ¿Qué otra, aparte de las ventas, qué otra métrica clave se mide dentro de una startup para saber si está funcionando o no? Pues yo diría que ahí tocas un tema importante y es, muchas veces hablamos mucho de la adquisición, ¿cierto? Y de esa primera venta, pero yo fundamental diría el churn. O sea, ¿cuántos de esos clientes que nos compraron una vez se están quedando, están haciendo recompra? Porque si no, eso es como un saco roto y realmente la plata es en esos que se mantienen. Eso se llama churn. ¿Cierto? Sí, cuando ya, sí, ese cliente que pagó una vez y después dijo, no, yo no renuevo. O sea, estás buscando que regrese el mismo cliente. Claro, sí, que regrese o que pueda hacer otro tipo, pues ya depende también mucho del modelo, si son, no sé, licencias mensuales o anuales, que pasa mucho también, pero que sea un cliente que entró y luego renovó y se quedó, porque si no, crecer va a estar bien difícil. O sea, si tú quieres llegar a 1 millón de usuarios y estás pensando que cada vez tienes que volver a conseguir ese millón, entonces por ahí puede ser una métrica clave. Y ya, si no estamos hablando de ventas, usabilidad del producto, ¿cierto? La gente cómo lo está usando. Si están usando todos los features que tenemos, o sea, cómo tomamos las decisiones del producto, de a qué le vamos a dar prioridad de desarrollar, si sí hace match o no con lo que nuestro cliente está esperando, para que miremos si sí estamos cumpliendo con solucionar eso que queremos. No lo había pensado, pero sí. Claro, al final del día, pues estás vendiendo un producto, ¿no? Y si ese feature que desarrollaron y le invirtieron tanto tiempo en desarrollar no se está usando, pues hay algo mal, ¿no? Hay algo que cambiar o mejorar. Bueno, ahora sí quiero entrar un poquito a hablar más de ti, en qué inviertes. Obviamente el podcast es Inversor Compuesto, entonces entrevistamos a inversores. Hay gente que invierte en startups, hay gente que no, hay gente que quiere aprender más. Manuela, ¿tú hoy en día, en qué inviertes? ¿En qué invierto? En general. Puedo decir en general, ok. Sí. Entonces, porque sí, yo diría que soy una inversionista en proceso, pero en lo que más invierto es en mí. Yo creo que esa es la mejor inversión que uno puede hacer. Eso sí que uno le ve retorno, por más que a veces uno diga, ay, pues pienso, por ejemplo, cuando estaba empezando mi carrera acá, que yo era curso de growth, curso de marketing, yo vivía estudiando, todavía lo hago, pero en ese momento digo, qué bueno, o sea, qué bueno que lo hice y qué bueno que le saqué el tiempo a decir, esto es importante para mí. Entonces, sí, siempre estoy invirtiendo en mí, en mi crecimiento, en cosas que me hagan sentir bien conmigo también. ¿Como en cursos o en qué tipo de...? Sí, pueden ser, siempre me ha gustado estudiar, entonces, por ejemplo, ahora me estoy certificando con Felipe Vergara de Facebook Ads. Él tiene un curso muy bueno de Facebook Ads y ahí lo estoy haciendo porque tú te puedes certificar incluso con él. Entonces, yo estoy en ventas consultivas, pero eso también es ventas, por ejemplo. Entonces te ayuda también como a pensar de una manera diferente. Y así, desde comprarte un libro para leerte o irte para ese viaje, pero sí intento invertir mucho mi tiempo en cosas que me llenen y que yo diga, me acercan a lo que quiero lograr o ayudan a que piense diferente y que tenga nuevas ideas. Entonces, pues diría que en eso invierto la mayoría del tiempo. Mencionaste un libro que nos puedas recomendar. Bueno, ya que hemos hablado de este tema, Emprendedor Mínimo Viable de Felipe Santamaría, muy bueno para entender todo este tema. Emprendedor Mínimo Viable. Lo voy a anotar porque ese no lo había escuchado. Sí, yo te lo mando. Es ¿Sí? muy chévere porque lo que hace es aterrizar un poco de, si tú quieres emprender en una startup, yo te diría, léete ese libro porque él aterriza muy bien la realidad de lo que va a ser ese proceso y con qué desafíos te vas a encontrar.
e incluso hace una muy buena introducción al Venture Capital. Bueno, ¿necesitas levantar inversión o no? Que él es el fundador de Rockstar, que es una aceleradora pues bien importante de aquí de Colombia. Rockstar. Esa y otro libro muy chévere es Pitch Anything, que es para, o sea, él te enseña desde, o sea, hacer un pitch para inversionistas, que así es como empieza el libro, pero realmente son técnicas que te sirven también para ventas, pero en tu día a día, pues a la final todos estamos siempre es como vendiendo algo, una idea, lo que sea, para expresarte mejor, llevar ciertas tácticas de negociación, me pareció muy bueno también. Pues me encantó la respuesta porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La mejor inversión siempre es en ti mismo. Siempre empieza por dentro y de ahí se expande. Los startups, sé que tú ahorita no estás invirtiendo en ninguna startup, pero sé que sí inviertes porque me estabas contando un poquito de lo que inviertes. ¿Nos puedes contar cuál es tu perfil de inversor hoy en día? Bueno, mi perfil de inversor creo que se está construyendo, como bien lo dices, no invierto todavía en startups porque es una inversión de alto riesgo. Espero en algún momento ya poderme irme para ese perfil más arriesgado. Yo diría que en este momento sí puedo ser más bien conservadora y creo en mi modo de ver, porque esto es muy personal, es como ir construyendo las bases para luego poder explorar otras cosas. Entonces, sí empecé con inversiones como muy tradicionales. Ejemplo, pues hace 4 años invertí en un apartamento sobre planos, es para inversión, eso ya dentro de poquito lo entregan, me pareció una inversión muy segura, para empezar, perfecto. Y ya hace por ahí 2 años que invierto en bolsa, no en grandes cantidades, realmente es como que veo una acción de una empresa que me interesa, que me llama la atención, que me gusta, y digo, ven, no sé, os voy a poner un ejemplo, la acción está en $100, pero pues ya no va a sacar los $100 para eso, entonces empiezo a ahorrar hasta que digo, ya, la puedo comprar y así. Entonces eres más, te gusta más como que seleccionar las empresas. No eres tanto de comprar un ETF que tenga 500 empresas dentro del fondo, sino es más como que, me gusta, por ejemplo, esta tal empresa, por ejemplo, que me encanta a mí, que siempre la menciono, ya la mencioné mucho, Nu, me encanta Nu. Sí, creo que todos estamos obsesionados con Nu. ¿Tú eres inversora en Nu? Sí, también invirtiendo, me gusta mucho. Entonces te gusta hacer como picking, el stock picking. Sí, realmente sí. Igual yo ya invertí en el S&P 500, pero ya de resto, la verdad, ha sido más como eso, esas empresas como que les he seguido como la ficha y también con mi hermana nos ponemos es como a mirar, revisar, porque sí, yo siento que aquí no es, y otra vez lo digo, cero que soy experta en el tema, pero sí quiero aprender, o sea, y siento que estoy empezando como por donde es, que es literal tirarse y mirar cómo ve, esto se ve bien, averiguemos un poquito más de esto y hacerlo. ¿Y te gusta más, te enfocas en lo tecnológico o te enfocas en un sector específico o en lo que sea? Yo sí siento que estoy más sesgada por la tecnología, que también he intentado cambiar eso, porque es que hay empresas que no necesariamente son de base tecnológica. Por ejemplo, hace poquito con mi hermana pues viendo varias cosas dijimos, ven, Nike se ve bien interesante, pero fue porque ya lo trajo. O sea, yo siempre soy como, no, las que son de tecnología, pero... Se ve interesante porque estaba, o está todavía creo, desvalorizada. Sí, y ellos tienen una historia bien chévere, o sea, que uno diría, bueno, esta gente puede repuntar. Pero entonces también tienes ETFs, entonces haces un poquito de los dos. Sí. ¿Qué fue lo que más te costó cuando empezaste a invertir en bolsa? Sabes que yo diría que ser más disciplinada realmente, porque esto también decir como, bueno, cada mes voy a separar esto que lo podría utilizar en otra cosa y le voy a apuntar un futuro, ¿cierto? Porque no es algo como que tú veas muy tangible. Y lo otro es, sí, también la disciplina de uno estar como leyendo y actualizándose, mirando, bueno, qué empresas están interesantes, qué está pasando, por qué bajaron tanto, por ejemplo, las acciones hace poquito como en diciembre que tuvieron una caída. Entonces uno estar ahí como a la vanguardia de qué está pasando, creo que eso es como el reto ahí, como uno mantenerse. Y hablaste de inmuebles también, que de hecho en Medellín, pues está, digo, yo lo veo, llevo aquí ya 2 meses y medio y lo veo como en apogeo, o sea, los inmuebles están a pico, hablando con otra gente que se dedica a los inmuebles, sí, o sea, está muy, muy fuerte la inversión en inmuebles aquí en Colombia. ¿Qué oportunidades ves en inmuebles? Yo creo que aquí en Medellín, pues veo que viene, o sea, creo que todavía tenemos mucho potencial. O sea, en parte nosotros porque vivimos acá como que sentimos que está un poco saturado ya, pero claro, porque tuvimos un boom, o sea, Medellín tuvo un boom casi que de 2 años
que subió y todo, literal, la vivienda subió mucho, incluso ya está bajando más a lo que veníamos de hace 1 año y medio más o menos. Pero yo diría que Medellín va a seguir siendo capital de nómadas digitales, entonces ahí hay una oportunidad enorme, o sea, va a ser una ciudad del mundo. Entonces, imagínate ahí, desde ahí todo lo que se puede construir, o sea, creo que la vivienda tradicional sí va a cambiar bastante y ya lo estamos viendo en los nuevos proyectos, que ya son proyectos más bien pensados para eso, para estadías de un mediano o largo plazo, pero ya personas que vienen máximo 2. Entonces, ahí el concepto siento que va a cambiar mucho de la ciudad que nosotros conocíamos, que ya estamos viendo que ya no es el Medellín de antes, sino que ya es una ciudad que se volvió global y aquí nos va a visitar gente de todas partes y tenemos que estar preparados para eso y aprovechar las oportunidades que van a venir con eso también. Por supuesto. Por ejemplo, el desarrollo que se está haciendo alrededor de Medellín por toda la parte del oriente, ¿cierto? Nos estamos expandiendo también para allá. Por ejemplo, el proyecto en el que yo invertí fue en Río Negro, que está a 40 minutos de Medellín. Que es por el aeropuerto, ¿no? Ajá, por el aeropuerto. Y si tú ves, pues también ya todos los proyectos residenciales que están construyendo ahí, pues es mucho. Entonces sí nos ha ayudado mucho en la expansión. Súper bien, pues hay que estar pendientes. Yo estoy aquí checando todo tipo de oportunidades. Si ves Sí. algo interesante, me tienes que decir. Ahorita te doy otro dato. Vale. Algo que me llamó mucho la atención de ti, Manu, es que te encanta la meditación y la manifestación. Estás en un mundo que se habla de mucho hustle, o sea, que es el hustle, la tecnología, el estar ahí. ¿Cómo mezclas esa espiritualidad en el mundo startup, en tu vida? Creo que ha sido un proceso, ha sido un camino. Yo viví un tiempo, pues yo me fui a vivir 1 año a Nueva York y realmente fue ahí donde yo conecté con todo lo que era la meditación. Viví con culturas y religiones de todo el mundo, entonces también como que me abrió mucho la mente. A mi modo de ver es como no existe una verdad absoluta y qué bonito que todos tenemos como nuestra historia y nuestra cultura y nuestra manera de vivir la espiritualidad. Entonces, por un lado, digamos que ahí fue que yo me conecté con la meditación, ya cuando vuelvo a Medellín también ya era como parte de mi día a día. En el momento que entro a la industria de la tecnología, o sí, como en ese proceso que yo estaba como súper enfocada en crecer y trabajar y no sé qué, me desconecto totalmente de la parte espiritual, pero así. Y me empecé a sentir bien agotada, o sea, como que llevaba casi 2 años trabajando full como si yo fuera una máquina y a mí que no me dijeran, Manu, bájale o no sé qué, no. O sea, es que esto es, yo tengo que seguir. Y ya me empecé a sentir muy mal de que de verdad no me estaba disfrutando lo que estaba haciendo, que me costaba mucho dormir. Y por cosas de la vida, esto va a ser muy raro, pero sí, por cosas de la vida, voy a un retiro con psilocibina y para mí, literal, eso fue un reencuentro con mi espiritualidad. O sea, es algo que no diría como que lo recomiendo abiertamente porque sé que también es un tema delicado. Mi experiencia fue muy bonita y casi que mi viaje fue como que, literal, el mensaje era como, vuelve a tus raíces, o sea, disfrútate esto y cálmate un poquito, o sea, respira, vuelve a ti. Y ya después de eso sí fue como, no, o sea, la meditación, el estar conectada conmigo es algo que no puedo dejar. O sea, más que la meditación es también como encontrar esos espacios de chequearme y mirar, bueno, cómo estamos, porque sí es una industria que está, sí, que es bien exigente, a mí me gusta trabajar bastante, pero también encontrar como el balance para, sí, porque a la final pues somos seres humanos y el interior te dice muchas cosas, entonces cuando tú estás como en ese espacio que es contigo, ahí yo siento que es ahí donde uno encuentra muchas respuestas. Entonces, sí es algo que ya en mi vida pues es como necesario. Ya es rutina. Sí. ¿A ese retiro que fuiste fue un retiro de meditación o de qué se trató ese retiro? Fue un retiro de, o sea, digamos que sí hacíamos una parte de meditación, pero pues, la psilocibina te ayuda mucho porque son pues, los honguitos de psilocibina y era, o sea, era una terapia guiada. ¿Psilocibina de microdosis o no era macro? Era macro. Sí, Okay. Entonces fue un viaje, el viaje. Un viaje sí. De los buenos. Fue pucha, sí. A mí, por ejemplo, al principio me puse súper nerviosa porque a mí me encanta controlar todo, incluso mi hermana, eso fue en Santa Fe de Antioquia, que es un pueblo 40 minutos de aquí, y mi hermana se va conmigo y me dice, yo voy a esperar
porque ella estaba más nerviosa que yo, porque ella decía, Manuela, que esto tiene que ser así y así. Pero ella, Eso no le va ella a también gustar. estaba haciendo No. ella estaba esperándote Sí, sin ella se hacer nada. fue, se fue para el pueblo y estaba esperando que la llamaran y le dijeran, no, No, Manuela, no. Pero un viaje de psilocibina es de horas. De horas, se 6, quedó todo 8 el horas, día. sí. Se quedó todo el día. Eso fue, sí, eso empezó como a las 9 de la mañana y se terminó como a las 4 o 5 de la tarde. Pero fue una terapia guiada donde tú ya, o sea, ya nos llevaban preparando como una semana antes con la alimentación, también como describir por qué lo querías hacer, las expectativas, todo. Y pues realmente mis expectativas eran, necesito que esto me ayude a cómo puedo ser más productiva, cómo me puedo rendir más. O sea, yo me estudié todo lo de la psilocibina y yo iba más como fundadores de startups hacían psilocibina para que les ayudara con sus ideas y no sé qué. Y realmente mi viaje fue como, te calmas, que lo que necesitas es calmarte y disfrutar más del proceso, porque también estaba como un afán que ni yo lo entendía. Y sí, para mí realmente eso fue como un antes y un después y fue lo que me ayudó a conectarme otra vez con esta parte mía que con el interior. Sí, que el interior es importantísimo. Es que nos pasamos todo el día en el exterior, ¿verdad? Con tantos estímulos que viene de afuera, pero nunca nos damos ese espacio para cerrar los ojos y entrar en nosotros y crear desde adentro, ¿no? Y todo creador crea desde adentro. Entonces, literal. Muchas gracias por compartir eso, porque yo sé que para mucha gente es personal, no lo quiere compartir. Yo soy súper abierto, yo ya te estaba contando, yo me hice un viaje de ayahuasca que te contaba que fue la experiencia más poderosa que he tenido en mi vida, sin duda. Me dejó unos aprendizajes o sea, que no los puedo ni explicar. Entonces es poderosísimo, hay herramientas ahí poderosísimas, claro, no las estamos recomendando, eso ya es muy personal. Total. Pero lo de la meditación sí lo recomiendo para todos. O sea, no necesitas no necesitas nada más. Tú te sientas 10 minutos diarios, meditas, entras en ti y te liberas de todo ese estrés, te liberas de todas esas cargas, conectas con la alta vibración y es de lo mejor. Entonces, a mucha gente no le gusta hablar de esto. En Inversor Compuesto no hay filtros, entonces hablamos de todo. Te queremos dar todas las herramientas y queremos proporcionar. Al final del día estamos tratando de democratizar educación financiera y parte de salir de tu caja, como yo digo es eso, es hablar sin límites y explorar pues cosas que nunca hemos explorado, ¿no? Y conocerte también en todos los ámbitos, porque somos un montón de componentes que a la final es lo que nos permiten hacer, crear. Entonces no hay que descuidar ninguno. Exactamente. Bueno, aparte de la meditación, ¿cómo manejas tú el balance de esa cultura startup que es tan exigente con tu vida? ¿Cómo te balanceas? Pues ahí hay varias cosas, como uno, o sea, sí ser muy organizado, ¿cierto? Ya tácticas, así como más, mi calendario lo es todo, o sea, porque ya hay que organizar muy bien mi día, también tú tener muy claro como cuáles son tus expectativas en términos de qué voy a lograr esta semana, qué tengo que lograr esta semana. Y adicional, cuáles son esos espacios que vamos a tener para hacer otras cosas, para estar con tu familia, para estar con las personas que quieres, para encontrar esos momentos también de dispersión y conexión otra vez contigo, porque si algo que intento mucho, aunque pues sí lo acepto, o sea, yo en semana trabajo bastante, para mí es súper importante yo tener muy claro esos momentos que van a hacer que mi semana sea diferente, que mi semana sea también para desconectarme un poquito. Por ejemplo, esta semana tener este espacio, ya era como que yo también lo estaba esperando de, bueno, voy a ir, voy a hacer el podcast, voy a hacer algo diferente, súper bueno. Entonces, para mí sería eso, o sea, si tú eres organizado tienes claro cuáles son tus metas, que es con lo que tú tienes que cumplir, y tienes herramientas que te ayuden a hacerlo más fácil. En mi caso, tener todo en Google, pues en Google Calendar me ayuda un montón, te facilita. Y también no ponerte como mucha presión sí, hay momentos que hay momentos que uno quiere hacer muchas cosas y se da cuenta que no, que el tiempo no le va a dar para hacer todas esas cosas, pero entonces bajarle un poco a esas expectativas y decir, bueno, esto no lo puedo hacer todavía, o a qué le voy a dar prioridad esta vez, ¿cierto? Según lo que quieras hacer. Entonces también diría que cuando uno falla, por decirlo así, o no alcanzas a hacer todo, también como sentirte bien con eso y decir, ya, o sea, ya lo estás haciendo, te estás moviendo, está bien. No ponerte tanta presión. Y estar organizado y tener tus prioridades en tu calendario. Sí, yo soy a veces pésimo con los calendarios, es algo que yo me estoy enfocando mucho ahora, es tratar de meter cada día, abrir la libreta y poner, oye, ¿cuáles son mis prioridades de hoy?
y esto sí lo escribirlas. quiero hacer sí o sí, y luego ya me puedo meter a todo lo demás, porque a veces, cada vez es más difícil concentrarte, creo yo, con el mundo de Sí, la tecnología, los dispositivos, o sea, hay tanta estimulación que si no nos organizamos unos mismos, te puedes ir en tangentes y a veces estas tangentes te llevan todo el día o te llevan semanas o meses y luego acabas en un proyecto y dices, yo cómo carajos me metí en este proyecto, sí, ¿verdad? sí, ya distraerse súper. Distraerse hoy es lo más fácil de la vida. Pero sí, o coger la libreta también y a escribir. Entonces, las cositas principales que tú dices, hoy sí o sí voy a cumplir esto, creo que eso también ayuda mucho. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a generar su marca personal? Que empiece, que empiece sin miedo. Yo creo que las marcas personales, incluso siento que es algo que va a evolucionar mucho, o sea, como que ya nos estamos dando cuenta que las redes sociales no necesariamente tienen que ser solo para entretenernos, sino que le puedes sacar el provecho que tú quieras. Entonces, le diría, una, pues mira con qué conectas o qué quieres lograr, ¿cierto? Para decidir cómo por dónde te vas a enfocar, puede ser, a qué tipo de conversaciones quieres generar, más para tener un enfoque y que cuando no lo quieras hacer, porque va a llegar ese momento que uno dice, ay, qué pereza y grabar y esto, tengas muy claro, hey, ¿por qué es que lo estás haciendo? Ujú. Acuérdate que quieres llegar a este tipo de personas o estos son tus objetivos, es para que tengas esa constancia. Pero sí creo que a la final va a ser como que las redes sociales todos vamos a tener como unos perfiles donde vamos a decir, hey, yo quiero, ejemplo, lo que estamos hablando ahorita de meditación, esto lo va a generar por este perfil y voy a generar esas conversaciones por acá. Entonces, O sea, lanzarte sin sí, miedo, lánzate. sin miedo, ok. ¿Algún dato curioso poco conocido de ti que quieras compartir con la audiencia? Ay, yo creo que ya lo hablamos, esta parte bueno, que hice de este viaje de psilocibina y que también me encanta como toda esta parte espiritual o conversa. Ah, bueno, sí puede ser un dato curioso. Otras conversaciones que me gusta tener es eso, o sea, ya conversaciones más de la vida, de por qué estamos aquí, qué Ajá. hacemos, de dónde venimos. Esos temas también me gustan bastante. Las deep conversations, Sí. ¿no? Sí. Ay, yo soy fanático de eso. En especial te echas 2, 3 tequilitas, ahí te encargo. ¿Qué otros proyectos traes en mente o en qué andas trabajando aparte de lo que ya nos contaste? Con Manulotech vienen proyectos muy chéveres para este año. Por un lado, pues está el podcast que es High Performers Code. La idea con el podcast es, igual que tú, generar conversaciones, darle visibilidad a las personas que estamos construyendo los equipos y los productos pues, de las startups, los que trabajamos en ese día a día. También la idea es ya darle como un orden por temas, o sea que, por ejemplo, que saquemos una temporada que sea solo Venture Capital. Entonces, que podamos conversar como de todos esos temas. Por otro lado, con Startup Links también este año, como les comentaba ahorita, se viene el lanzamiento de la plataforma. Entonces eso también va a generar otra manera de conectar muy chévere. Y, y ya en términos generales de Manulotech, la idea es expandirnos, o sea, que no sea, nos hemos enfocado más en lo que es el ecosistema latinoamericano, Colombia, México, pero ya los ecosistemas están muy juntos. Entonces la idea también es que podamos visibilizar todos los que hay y que podamos aprender de ellos. Me encanta. Bueno, ya estamos casi al final de la entrevista, Manu, y me gustaría cerrar un poquito con esta pregunta. Si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal, ¿cuál sería ese mensaje? Volver a las raíces, que nos disfrutemos el hoy con lo que hay, con lo bueno y lo no tan bueno. O sea, yo creo que cada vez que estemos muy abrumados o muy acelerados por hacer algo, respirar 5 minuticos y decir 5 cosas por las que estés agradecido. Y yo creo que volviendo a las raíces y a nuestra esencia, ahí están las respuestas para que no vayamos tan acelerados en este mundo que nos pide tanto. Volver a las raíces. Me encanta. Manu, muchísimas gracias por la conversación. Me la pasé increíble, aprendí muchísimo. Obviamente vamos a seguir en contacto porque quiero aprender más de tus proyectos, de los startups, de oportunidades de inversión. Para la gente que quiere seguir conectada contigo, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? Súper. Entonces, bueno, Manulotech en Instagram y Manuela Lopera González en LinkedIn también tenemos contenido chévere. Entonces ahí seguimos conectados y gracias, Alfonso. Yo también me disfruté bastante este espacio, entonces que sigamos conectando. Excelente, pues esperamos la siguiente colaboración y otra vez de nuevo, Manu, muchas gracias.
Si encontraste contenido de valor en este episodio, no olvides seguir el podcast y compartirlo con alguien que sepas que le pueda funcionar. Este realmente es un proyecto de pasión para mí. Te agradecería muchísimo si me ayudaras a divulgarlo. Esta conciencia financiera realmente la necesitamos todos. Este podcast es un espacio interactivo donde todos aprendemos. Te invito a que me dejes tus preguntas y comentarios acerca del episodio y en el siguiente episodio te las responderé. Soy tu host, Alfonso García. Muchas gracias por acompañarnos. Espero verte en el próximo episodio.